Muy buen día. Estamos con la serie Claroscuros de un pueblo, espejo nuestro. Y como venimos viendo en los escritos anteriores, el origen del ser humano es tanto espiritual como universal, ya que proviene tanto del espíritu o soplo divino como de la tierra, es decir, de la semejanza, que es la sangre, y de la imagen, que es el contorno de la sombra de Dios. Entonces, dado que en Adán no solo está presente Eva, antes de sacar la costilla, ¿verdad?, sino toda la raza humana representada. Entonces la Biblia le llama a Adán hijo de Dios, en Lucas 3:38. ¿Y acaso, digan ustedes, esa posibilidad de privilegio no incluye a sus representados? Ese privilegio es altísimo, pero por otro tanto ocurre en cuanto a las responsabilidades enormes que conlleva, ¿no les parece? Al examinar algunas de ellas, vimos al menos tres: recibir, creer y obedecer al Padre voluntariamente. Porque, ¿qué es un hijo? ¿El que nace biológicamente o el que hace su responsabilidad de hijo? Es como el padre, digo, no por tener un hijo biológicamente ya se es padre, ¿verdad? Si no hay la responsabilidad, entonces pues la paternidad se quedó con el puro privilegio, pero pues eso es falso. Entonces, igual con el hijo. Vimos también en el escrito anterior que Dios, quien valora a tal grado su libertad, la libertad en general, tanto propia como la del ser humano, que hizo a su imagen y semejanza, pues decide correr el riesgo implícito en la libertad, el riesgo de ser rechazado y sufrir las consecuencias de amar pues a seres libres, porque no fuimos hechos a semejanza de un robot, ¿no?, tampoco de un esclavo, y mucho menos de un autómata predeterminado, obligado a amar. Porque digan ustedes, ¿a quién le gusta el amor forzado? Antes bien, todo lo contrario, fuimos creados a la imagen, a la semejanza de un ser libre, de un ser tan libre, tan espontáneo, tan congruente consigo, tan veraz, tan justo, tan centrado, tan equilibrado, tan amoroso, que en plena facultad de su libre albedrío decidió herir su propio nido original, que, como dice 1 Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Este es el nido original. Pues él decidió herir su propio nido y causarse un dolor en el seno de su familia original, que les acabo de mencionar, con tal de salvar al nido que había hecho entre los humanos, siendo los polluelos de Adán y Eva, ¿no?, que nos representaban a todos los demás de todas las épocas. Ahora digan ustedes, ¿no es eso ejercer la libertad de un modo sublime, admirable, digno de agradecimiento y ponderación eterna? Aunque resulte incomprensible para el egoísta, porque seamos sinceros, ¿a quién le gusta ese tipo de reciprocidad forzada en el amor? Pues bien, triste y efectivamente, siguiendo el ejemplo del ángel caído, que antes que Adán había rechazado la autoridad de Dios en el mal uso de su propia libertad, y de quien hablaremos en otra ocasión, que se incorporó en la serpiente primitiva, que es el diablo y Satanás, dice Apocalipsis 20:2. Entonces el ser humano escoge incurrir en el rechazo del Altísimo y el consecuente menosprecio de su filiación divina, con siguientes consecuencias. Número 1. La primera y radical consecuencia que recibe el ser humano de sus malas elecciones es degradar
su previa y privilegiada identidad de hijo y convertirse en mero barro, polvo, comida de serpientes, desahijado del Altísimo, su previo y único y verdadero Padre real y completo, y enseguida pues divorciarse, disociarse consigo mismo y desintegrarse, y por consiguiente de su esposa y de sus hijos, es decir, de toda la humanidad representada en ellos. En otras palabras, haciendo las veces de un depredador y siguiendo las recomendaciones de la serpiente, el ser humano había acabado con su propio nido cuando decidió acabar con el nido de Dios. ¿No le provocaría ira, enojo, celo, coraje a cualquier persona que le hicieran esto? Pues bien, se lo han hecho a Dios mismo. ¿Acaso el celo, el coraje, el enojo ardiente, pero limpio de egoísmo, no venían en la configuración de aquel en cuya imagen y semejanza fuimos hechos? ¿Cómo irá a reaccionar él? Más adelante intentaremos aproximarnos a sus emociones y estrategias maravillosas. Ahora, en segundo lugar, la segunda consecuencia, trocar su original y alta asignatura de gobernar lo creado en colaboración con su Creador y Padre, en plena comunicación y diálogo con Dios, de disfrutar con el cuidado del jardín, de degustar toda su inmensa variedad y aceptar con alegría y humildad la pequeñísima restricción de un árbol prohibido entre millones, guardando con ello una sabia distancia y respeto a quien bien lo merece. Cambiar todo esto y más por un forcejeo esclavizante, frustrante, extenuante, generador de mucho sudor y conflictos, frustraciones y no menos espinos, denominado maldición de la tierra. ¿Acaso no explica esto la devastación del entorno y del planeta que tenemos actualmente? Al hombre le dijo: porque hiciste esto, hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldito es el suelo por tu causa, por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás, dice Génesis 3:17 al 19. Ahora, la tercera consecuencia, teniendo la oportunidad de conocer a tal grado a sus compañeros menores pero importantes, los animales, de tal manera que resumieran en un nombre para cada uno sus características específicas y diferenciadas, organizándolos taxonómicamente y en base al cariño y a la amistad prevalentes en el principio, el ser humano voluntariamente engañado en su exaltada y arrogante inteligencia prepotente y elección contradictorias para con Dios, acabó enemistándose con sus compañeros menores también. Entonces, su inicial sabiduría e inocencia, aunque nunca ingenuidad, por decisión deliberada, quedó bien convertida en una mera astucia egoísta, traicionera y perniciosa, basada en un conocimiento de un bien y un mal excéntricos del círculo de la realidad, que por lo mismo distorsionaban el trazo de cualquier circunferencia en base a dicha excentricidad. Cualquier construcción fundamentada y desplantada desde esa excentricidad, ¿creen ustedes que tendría alguna posibilidad de ser verídica, justa, viable, equilibrada, confiable? Lejos pues del árbol de la vida y habiendo escogido el ser humano el árbol de la muerte. Ahora, dentro del imaginario cultural bíblico surgen analogías para darnos una idea de lo importante que es para Dios el cuidado de su nido, de sus hijos, de su pueblo. El primero es la imagen de los ojos de Dios. Es decir,
el iris de los ojos de Dios, la niña de los ojos de Dios, de su gente. Es ahí su pueblo, su linaje, su descendencia, son el iris, son la niña de sus ojos. Imagínense el cuidado que Dios tiene por la niña de sus ojos. Dice Deuteronomio 32:10, lo rodeó cuidando de él y lo guardó como a la niña de sus ojos. La segunda metáfora es el águila que cuida el nido. Y no solo lo cuida, sino lo que lo incita, lo excita, lo despierta revoloteando sobre él y lleva a los polluelos sobre las alas para que aprendan a volar y a defenderse. Por supuesto, estamos hablando de Dios. Leamos. Como el águila, estoy citando de Deuteronomio 32:11, como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Bueno, pues la serpiente antigua a este punto le ha destruido la nidada a Dios, al Dios eterno. Díganme, ¿ustedes creen que se van a quedar así las cosas? Solo que las estrategias de defensa de un águila común son instintivas e inmediatas, pero Dios, quien diseñó a las águilas, tiene una estrategia mucho más sabia, más ardiente en celo por su casa, por su nido destruido, más contundente y más segura, aunque no por esto exenta de camuflarse para no ser descubierta por el enemigo, con un plan maravilloso de entrenamiento para los aguiluchos que van a nacer de la descendencia de la mujer, con la semilla del Dios de la promesa, que desde allá lo prometió, para que aprendan a defenderse, a cuidar al nido, a volar como águilas que son, y no arrastrarse como serpientes o gusanos comiendo terrenalidad toda su vida. ¿Cuál será la estrategia que Dios tiene preparada para desconcertar y quebrantar la cabeza de la serpiente? Veamos. El guardián del nido y su ardiente celo, así como las aves forman y cuidan su nido hasta llevar a los polluelos a la madurez, así el Creador preparó el suyo y lo protege con celo formidable, incendiario, terrible pero sabio, pues se trata de hijos de sus entrañas. Muchos desconocen este aspecto del carácter de Dios, pero no por ello deja de ser verdad. Alumbremos el tema con la antorcha de las sabias escrituras que nunca dejan de ser luz. Éxodo 34:14 dice, el Señor se llama Dios celoso y lo es. Y citamos otra escritura que dice, encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y los cambistas sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas, bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad de eso de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Y los discípulos se acordaron de aquel texto, el celo por tu casa me devora. Juan 2:14-17. Y en Deuteronomio 4:24 dice, pues el Señor, tu Dios, es fuego voraz, Dios celoso. Ahora, la palabra celoso en el hebreo se escribe así, caná. Y en el arcaico es un solecito redondo con una raya atravesada que es el horizonte. Esa es la Q de Caín, porque se escribe con Q en el hebreo. Esa Q es el sol con una rayita atravesada. Y la figura de un semen o una semilla, una simiente, un brote, pues, vida, pues. Entonces, celoso se dice Q
N, porque el esperma es una N, es la N del hebreo. Bueno, entonces este es el hebreo arcaico, de donde viene el moderno, por supuesto. En el moderno, bueno, ya perdió su significado la letra, porque se transformó en una letra muy cuadrada, muy sin significado, vaya. Es la pura letra como abstracta. Y en el antiguo hebreo, bueno, pues eran pictogramas que tenían contenido, tenían significado. Cada letra tiene mucho que decir, ¿verdad? Y todo eso se perdió al arameizarse el idioma y a hacerse más cuadrado, más abstracto, menos significativo. Y bueno, pues se pierde mucho, porque aquí, ¿qué quiere decir el horizonte? Bueno, el horizonte es donde se reúnen los rayos de luz en el ocaso del sol. Y esa palabra reunir hay que mantenerla en mente, porque cuando se une a la N, que son las ramas, las simientes, los brotes, entonces estamos hablando que la Q y la N en el hebreo antiguo significan la reunión de los brotes o la reunión de las ramas. ¿Y dónde se reúnen las ramas? Pues en el nido. Y de ahí viene la palabra caná. Sí saben que en el hebreo pues se usan puras consonantes, ya las vocales son agregadas para irse por uno u otro lado del contenido que se le puede dar a cada unión de consonantes, ¿verdad? En este caso la Q y la N se le agregaron dos A para que tome el significado de reunión de ramas o de brotes o de semillas o de simientes. Y esto estamos hablando de un nido. Y entonces los celos de Dios, el celo de Dios por su nido, Caná, está representado en estas palabras, en esta palabra Caná, QN. Entonces, bueno, esto ya lo vemos. Ahora, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el celo? Bueno, pues, que Dios es celoso. Bueno, pues precisamente ahí está la interesante conexión, que así como el ave cuida su nido con celo, entonces, y hasta arriesga la vida por salvar a sus polluelos, o si es un águila, pues se va a pelear con la serpiente, con todo el ardor del celo de una madre o un padre, hasta destrozarle la cabeza al intruso que está depredando a sus crías, ¿verdad? ¿Será algo extraño que Dios defienda a sus hijos con el celo y los enseña a defenderse contra los depredadores? Bueno, pues la serpiente acaba de asolar y devastar el nido de Dios. Se comió a los dos polluelos, Adán y Eva. Y el celo de Dios por su casa, por su familia, está ardiendo como antorcha, Caná, y necesita un linaje de mensajeros humanos que quieran cumplir con esta tarea de celar el nido de Dios, de cuidar de su familia, de su linaje herido de muerte, pero tiene que entrenarlos en medio de dificultades. El QN de Dios está ardiendo y diseña un plan inaudito y difícil de entender para el enemigo, aunque se lo dice a la cara y es tan sencillo como desconcertante. Y le dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, enemigo, serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, pues. Génesis 3:15. Así que hay una esperanza escondida en el linaje de la mujer. Y el primero en esta estirpe se llama
QN también, Caín. Pero ¿cómo nos vamos de el Dios celoso, QN, Caná, a Caín? Vamos a ver la conexión que hay tan tremenda en estas palabras, porque Dios le da ese nombre, le permite que Eva le ponga ese nombre, que tiene varios significados y varios matices hasta contrastantes, pero sí, lo escuchaste bien, dije Caín, QN. En español ya no se dice Caín con C, pero en el hebreo lleva la Q. Bueno, en fin, en primera instancia significa el que cuida el nido con celo, ¿verdad? Como venimos viendo. Entonces Caín traía esa misión incrustada en su nombre, el que reúne los rayos de luz como el horizonte, el que junta la simiente de Dios para rescatarla. Todo eso cayó en la comisión de Caín por ser el primogénito de la promesa que le hizo a la mujer y a la serpiente de que su linaje iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. Y bien, entonces con celo, sí, con ese mismo celo de Dios que incendiaba el corazón de aquel que más tarde vendría a los depredadores que habían convertido el nido de Dios en un mercado, como vimos ahí en la escritura, y les volcó las mesas y los echó fuera con el látigo porque habían transformado su casa de oración en un simple amor al dinero, ¿verdad? Como, no agraviando la actualidad, pero bueno, las elecciones, vamos a ver ahora las elecciones de Caín, las elecciones equivocadas de Caín. Entonces, repasando, él traía los encargos, siendo el primero en el linaje de la mujer, de cuidar el nido con el celo de Dios, incrustado en su nombre, de juntar la simiente, como implica también el mismo, y de aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero atención, Caín era un hombre libre, no quiso, porque siendo un ser libre no estaba forzado a hacerlo. Dios corrió ese riesgo con todos nosotros, Así que en vez de ello decide aplastarle la cabeza a su hermano en lugar de cuidarlo. Decide trocar el celo limpio de Dios por la envidia carnal, menospreciar el ser hijo y cuidar el nido, y cambiarlo por adquirir, poseer, comprar, envidiar. Significados también incluidos tanto en los campos semánticos, es decir, de significados, como en la libertad de escoger los que porta el nombre de QN, es decir, Caín. Y se fue por la vertiente equivocada de su nombre, escogiendo una misión para la que no fue hecho. Pero en fin, ese es el riesgo, el vértigo de la libertad, como dice Kierkegaard. Bueno, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esto lo dice Juan, primera de Juan 3:12. Entonces, el significado de su nombre se fue por la vertiente incorrecta. Escogió ser el Caín poseedor, que también lo implica su nombre. Se puede ir por ahí, si está incluido en el nombre. Como todas las cosas que Dios hizo, tenemos la libertad de usarlas para el bien o para el mal. Entonces Caín escogió ser poseedor, el que adquiere, porque así lo tomó Eva, ¿no? Como que he adquirido varón, o sea, Dios me concedió este varón, lo adquirí. Caín también eso lo implica, ¿verdad? Comprador. Entonces, voluntariamente Caín rechaza a la cara de Dios el ser guardia de su hermano cuando le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Y le dice: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso soy yo el guardia de mi hermano? Fíjense la arrogancia del tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el nido de Dios después de esta devastación, ya no solo de Adán y Eva, sino de Caín por elección propia? Y también acabó con la misión y el linaje que estaba también en su hermano Abel.
Entonces la tierra quedó sin esperanza. Aparentemente el linaje de la serpiente había vencido hasta aquí, pero Dios siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Y siempre va a ganar la batalla, ya veremos. Entonces el Señor, le estoy citando la escritura de Génesis 4:9, donde el Señor le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Fíjense nomás la arrogancia. Entonces, siendo de Dios, siendo hijo de Dios, porque era hijo de Adán, hijo de Dios, y Caín se hizo del diablo y acabó una vez más con la simiente espiritual, tanto en él como en su hermano. Lo repito, una vez más la tierra se quedaría sin esperanza, pero no Dios, pues Dios tenía preparada otra sorpresa de su amor y misericordia, aun cuando en esta tierra no había nada de esperanza. Un día llegaría Set, el tercer descendiente tanto del linaje de la mujer como de Dios. Pero de Set hablaremos más adelante, una vez que hayamos estudiado la vida de Abel. Ahora vamos a otro tema, la ofrenda de Caín, que también es fundamental en la narrativa de la vida de él, porque Caín pues no se dignó honrar a Dios con las primicias, con lo primordial, con lo mejor. Para él Dios no merecía la pena, sino que lo que le sobrara de su trabajo, de la cosecha, no lo que Dios merecía, sino lo que él pensaba que Dios merecía, es decir, nada, lo último, no lo primero, lo mínimo, no lo máximo. Y su limosna cualquiera, porque no era ofrenda, era una limosna, como se acostumbra actualmente, ¿verdad? Una limonita, por el amor de Dios, para Dios que no cuenta, ¿no? Entonces esto manifestaba su menosprecio hacia Dios, hacia lo espiritual, y se lo comunicó, le comunicó esa deshonra a Dios. ¿Cómo podía agradarle a Dios una ofrenda de un corazón que no lo ama? Díganme ustedes, que no lo obedece, que no quiere ni estar con él, ni hacer lo que dice, ni amar a su hermano. ¿Cómo puede Dios recibir un regalo ficticio, una expresión de desprecio hipócrita, cubierto de blanco con el cumplimiento de un rito externo? ¿Cómo puede agradar al Padre un hijo que hace todo el teatro y pretende darlo todo, pero a la hora de la realidad no da nada? No se hace responsable de nada, no quiere hacer nada sino para él mismo, adquirir y seguir adquiriendo, una codicia, una avaricia, una lujuria eterna, poseer y seguir poseyendo. Y si alguien le estorba en este proceso, pues a matarlo, ¿no? Y a seguir matando, matar y seguir matando para que no me estorben el adquirir, el poseer, el descollar, el ser, el poseer, ¿verdad? Ahora, pues tratándose, como decía mi abuelo, ¿no? Ustedes tratándose de dar ni cuerda al reloj, vaya, porque no sé si los jóvenes se relacionan con eso, pero antes a los relojes había que darles cuerda en el pernito cada día, si no funcionaba, ¿verdad? Y entonces decía mi abuelo: ustedes tratándose de dar ni cuerda al reloj, vaya. Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Pues muestra cómo una persona escogida por Dios y llamada para una alta misión puede perderlo todo por valoraciones equivocadas y elecciones deliberadas basadas en las primeras. Y aunque físicamente del linaje escogido, y pudo haber escogido honrar su llamado, tomar su primogenitura como primordial y por consiguiente a Dios como principal, acabó pasándose al bando contrario, siendo y haciendo todo lo opuesto a lo que había sido configurado para ser y hacer. Y en vez de ser una bendición para el mundo, se convirtió en una tragedia. No solo en una tragedia, sino en un
causante de muchas otras, es decir, una maldición. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto las fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando cultives el campo, le dice el Señor, no te entregará su fertilidad, andarás errante y vagando por el mundo. Caín respondió al Señor, mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Y le respondió el Señor, no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Génesis 4 del 11 al 15. Bueno, la consecuencia de sus elecciones fue terrible, ¿verdad? La tierra a la que estaba dedicado como agricultor, porque lo era un agricultor, no le regresaría su fuerza, sino que lo maldeciría y además andaría por siempre errante y errando, ya sin la oportunidad de conocer y convivir con sus hermanos menores, Abel y Set, y con sus padres, y fallándole al blanco de la vida, que por cierto es la definición de lo que significa pecar, fallarle al blanco, tanto en el hebreo como en el griego. Así que además sin poder morir, aunque muerto en vida, deseando la muerte sin poder hallarla. Yo no sé si haya una maldición más grande que vivir muerto y sin poder morir, sin que se acabe ese martirio. Pero eso es lo que escogió. Entonces, hastiado de un trabajo arduo y extenuante que le brindaba espinos, frustración y sudor, y marcado con la sangre de su hermano, que le gritaba desde la tierra su fracaso total, su grieta fundamental en la construcción de su vida, su falla además estructural, amenazante, pero eso sí, repellada de ambos, su éxito terrenal, entre comillas, y su falsa religiosidad, de las que no le tocaba a Dios ya haciendo cuentas claras, sino las obras, y la resultante indignación, encono y ensañamiento de Caín contra Dios si no las aceptaba, diciendo en su interior y proyectándoles a los demás que Dios era injusto y que tenía hijos favoritos como Abel, y en su perversa, infundada y falsa acusación, él se dio a la tarea de ayudarle a Dios a ser justo, castigando a su hermano por su propia cuenta, ¿no? Qué vida, o más bien qué muerte en vida. Y lo más triste del caso es que no es exclusiva de Caín, sino que nos rodea por todas partes y en todas las épocas. Oh, si tan solo aprendiéramos de la historia, teniendo inicialmente el nobilísimo propósito para el que había sido creado, lo rechazó con premeditación, alevosía y ventaja, y encima de eso echarle la culpa a Dios de sus malas elecciones. Estos son algunos de los aspectos del camino de Caín que examinaremos más a fondo en futuros escritos, Dios mediante, porque el Nuevo Testamento nos advierte que sigue vigente la elección del camino de Caín en nuestros días, velado para los que no quieran entender ni creer. En el libro más pequeño, pero no por esto menos importante, que se titula Carta de Judas, pero no el Iscariote, sino el hermano de Jacobo,
y los invito a leerla y a comentarla en el siguiente capítulo y escrito que haremos. Hasta pronto.